estas conferencias, escuchando estas conferencias a través de las redes sociales. Y tal vez vamos a terminar hoy la serie de el anticristo y el falso profeta. Hemos visto hasta este momento los capítulos 13 del Apocalipsis con bastantes detalles. Hemos analizado también que el anticristo, ¿verdad?, va a tener a un socio, van a ser uña y carne, que se llama en el capítulo 13 del Apocalipsis el falso profeta. El anticristo va a tener un principado satánico que lo va a empoderar, un principado satánico que en el capítulo 10 del libro de Daniel se explica, y la Biblia nos recorre las cortinas en Daniel capítulo 10, porque es el único capítulo en toda la Biblia que nos habla claramente que los imperios y las naciones han tenido y siguen teniendo y tendrán hasta que Cristo regrese principados satánicos influyendo sobre los gobiernos. Como dice Pablo en el Nuevo Testamento en Efesios 6:12, no tenemos lucha entre nosotros contra sangre ni contra carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una orquestación, hay una organización invisible que nos rodea en el universo, donde ángeles caídos al mando de Lucifer, la serpiente antigua o el dragón o el diablo, que son títulos que el Espíritu Santo le adjudicó, están continuamente tratando de llevar a la humanidad a abortar el plan de Dios en nuestras vidas, engañarnos. Así termina Apocalipsis 12, el diablo que engaña al mundo entero. Vivimos un mundo de mentiras bajo el padre de las mentiras. Así que nos damos cuenta, como dice 1 Juan 5:19, el mundo entero, Metepec, Toluca, el Estado de México, México, Europa, Oceanía, Australia, etcétera, etcétera, están en manos, controlados, influenciados, principalmente los medios de comunicación. ¿Por qué principalmente los medios de comunicación? Porque lo dice Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Otro de los títulos que nos describe al príncipe de las tinieblas es que se le nombra ahí como el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aire en el original griego es la atmósfera hacia abajo. Y ahora que en el siglo XX se propagaron y se desarrolló la tecnología como la hemos visto de una forma impresionante y vertiginosa, nos damos cuenta que estamos rodeados de frecuencias. Ahorita aquí estamos rodeados de la charrita del cuadrante, de AM, de FM. Si yo tengo un radio ahorita, sintonizo y capto la banda que yo quiero escuchar, pero hay cientos o miles de bandas de televisión, de Wi-Fi, etcétera, etcétera, que nosotros no podemos percibir, pero que son reales. Entonces, todas estas frecuencias del espectro electromagnético que rodea la Tierra está controlada por Satanás. De ahí que tenemos que tener cuidado a quién oímos, qué música oyes, qué programas oyes de televisión, de video, qué cosa es lo que tú estás sintonizando cuando prendes Netflix y cuando prendes tu televisión, porque todo esto está manipulado para que de alguna forma, a través de estas frecuencias, los demonios puedan entrar a tu mente y a mi mente.
Yo traigo un celular y este celular me está captando las frecuencias de Wi-Fi. Yo puedo estar aquí ahorita rodeado de estas paredes con cemento, lo que sea, y sin embargo las frecuencias atraviesan las paredes de Wi-Fi y entran a mi celular y yo lo prendo. Y si yo les recomiendo, acuérdense, nunca traigas el celular del lado del corazón. Nunca se pongan el celular aquí del lado izquierdo del cuerpo, donde está el corazón. Es peligrosísimo por las frecuencias electromagnéticas que puede irradiar y lastimar tu sistema nervioso y tu sistema cardíaco. Entonces, así como entran y atraviesan, sígueme con cuidado, de la misma forma atraviesan nuestra mente. Si atraviesan un objeto inanimado, sólido, como es un iPhone, y atraviesan, entonces, ¿cuántas de esas no atraviesan nuestra calaca, verdad? Nuestro cerebro, nuestros huesos, de lado a lado. Igual cuando tienes el iPhone y vas a hablar con alguien, no pases más de 30 segundos, un minuto en el oído tu iPhone, ponle el speaker. Y aquí, hola, ¿cómo estás? Es peligrosísimo también tenerlo aquí. Todo esto se está descubriendo mientras la tecnología avanza, ocultan los daños escondidos detrás de lo que nosotros llamamos inventos de la ciencia. Y si no sabemos usar, es como una tarjeta de crédito. Si tú no sabes usar la tarjeta de crédito, es la manera más fácil de endrogarte y causarle problemas a tu matrimonio y a tus hijos. Entonces todo hay que saberlo usar en la vida para que podamos nosotros darle el uso adecuado que necesitamos tener. Muy bien. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, capítulo 11, encontramos que Dios va a levantar en los últimos 3 años y medio, muy importante la cronología de los últimos 7 años de la tribulación. En los últimos 3 años y medio va a levantar Dios a 2 testigos. Muchos coincidimos que posiblemente vayan a ser Elías o Moisés o Enoc, cualquiera de estos 3. Bueno, ahorita no nos atañe la identidad de estos 2 testigos, pero va a ser en ese tiempo, en los últimos 3 años de la tribulación, que es cuando va a salir del abismo. El abismo es una prisión oscura, invisible, que se encuentra en el centro de la tierra. En el centro de la tierra. Ahí se encuentra el infierno, o lo que era el Sheol en el Antiguo Testamento, o el Hades, que fue la transliteración de la palabra Sheol al griego, Hades en la versión de la Septuaginta. Y ahí se encuentra también compartimentos del Hades o del infierno, como es el abismo y como son el Tartarus, que es la única vez que aparece en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, traducido infierno, que es la prisión de ángeles especiales, que posiblemente son los que contaminaron la genética en Génesis capítulo 6, cuando se mezclaron con las mujeres humanas y produjeron gigantes de 4,5 metros de estatura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos, que se llamaron los Nepilim, o los gigantes, o los ángeles caídos. Muy bien, en este capítulo 11 del Apocalipsis encontramos versículo 7 y dice así: cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los 2 testigos, la bestia que sube de Metepec. ¿Eso dice? No, ¿verdad? La bestia que sube de un lugar que cuando Cristo apareció en el escenario mundial y echaba fuera demonios, los demonios le decían a Jesús: por favor, no te adelantes a torturarnos antes de tiempo. Te suplicamos que no nos mandes al abismo. Ellos, los demonios, estas criaturas espirituales,
que poseían a la gente y que la siguen controlando a muchos seres humanos, a millones de seres humanos, tenían miedo porque Cristo era el único que tenía el poder de mandarlos donde Él quería, que los echaran al abismo. En el caso del Evangelio de Lucas, que Cristo accede, los echan a los puercos, y los puercos, sabemos la historia, se dirigen a un barranco y matan a los puercos. Ahí encontramos una de las respuestas filosóficas de la maldad. ¿Por qué los demonios le está dando oportunidad a Jesucristo? Cristo lo hizo para enseñarnos una lección. Dios no hace nada sin que detrás de lo que Él haga haya una lección espiritual que aprendamos nosotros. ¿Por qué los puercos? Yo me preguntaba hace muchos años, oye, le están pidiendo permiso a Dios, no nos mandas al abismo, y se meten a los puercos y matan a los puercos, por el amor de Dios. Bueno, la respuesta es la siguiente. Esto nos muestra que el mal tiene dos enemigos: el mismo mal y el bien. En otras palabras, lo podemos sintetizar o resumir en un grupo de delincuentes, o una banda de delincuentes, o una banda de asaltabancos, o de violadores, o de narcos, o de lo que sea. Si la justicia no los captura, entre ellos, tarde o temprano, se matan unos a otros. Y el bien solo tiene un enemigo: el mal. Entonces, el mal por sí mismo se autodestruye. Por eso Jesucristo viene a librarnos de esa potencialidad con la que nacimos hacia el mal. Porque mientras Cristo no more dentro de tu vida y no te controle Él, el mal que está dentro de ti y que está en todos los seres humanos, tarde o temprano, escúchame muy bien, te va a destruir. Ya sea a través del alcoholismo, de las drogas, de la homosexualidad, de la libertinaje sexual. Hay muchas causas por las cuales la maldad que traemos nos lleva a nuestra propia autodestrucción. Entonces vemos que esta bestia que sube del abismo es la que va a entrar al anticristo. Entonces la bestia es un principado satánico y el anticristo es una persona humana como tú y como yo. Y así como Cristo, sígame con mucho cuidado, así como Cristo era 100% humano, desayunaba, comía, lloraba, fue expuesto a las tentaciones que todos hemos sido expuestos, tenía que dormir, tenía que compadecerse, no podía como humano hacer nada mediante su humanidad. De la misma forma era Dios. Era 100% divino, 100% humano. Y Jesús dijo: ahora que estoy aquí en la tierra, en mi humanidad no puedo hacer nada más lo que vea en mi divinidad hacer al Padre. No puedo en mi humanidad echar demonios ni hacer milagros. El Espíritu que ha entrado dentro de mí, Él hace los milagros. Las palabras que yo les hablo, Juan capítulo 14, no se las hablo yo, es el Padre que a través de mi humanidad está manifestándose a ustedes. Bueno, de la misma forma el anticristo va a ser humano y 100% satánico. Porque dice Apocalipsis 13, versículos 2 y 3, que Satanás le dará todo su poder, su trono y su autoridad. Ahora bien, si vemos que en el capítulo 11 la bestia está subiendo del abismo, veamos en el capítulo 17 algo muy interesante. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto, noten los verbos, era, o sea, esta bestia que sube del abismo
Este principado satánico existía antes de que el Apocalipsis se escribiera. Y en la Biblia encontramos que los únicos que pueden regresar al mundo a continuar actuando son los demonios y los ángeles caídos. Porque ningún ser humano, ningún espíritu humano que ha muerto está en el abismo. No es el lugar de nosotros. El lugar de los seres humanos que han muerto sin Cristo están en el infierno. Pero sus espíritus no van a salir nunca hasta el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Entonces no existe tal cosa como la reencarnación. Es una filosofía hindú de la India, que la persona se muere y regresa a una rata o a una vaca o a alguien hasta que evolucione. Qué ironía que la nación donde proclama esta creencia sea de las más pobres del mundo. Era para que fueran las más evolucionadas, ¿no? Y era para que hubieran evolucionado. Pero en fin, la teoría de la reencarnación no es bíblica. Entonces, los ángeles caídos que existieron en principados en el Antiguo Testamento fueron los siguientes. Y se encuentran en el libro de Daniel. 4 imperios satánicos o controlados por Satanás, por príncipes demoníacos, existieron antes de que el Apocalipsis fuera escrito. Babilonia tenía un príncipe. Después de Babilonia vinieron los medos persas. Número 3, vinieron Alejandro el Magno, los griegos. Y número 4, el Imperio Romano. Entonces, estos 4 imperios del pasado, históricamente hablando, fueron ocupados, lo dice Daniel capítulo 10, por principados satánicos. Y cuando el Apocalipsis fue escrito, vean ustedes que dice en el versículo 8, Apocalipsis 17, 8, la bestia que has visto era y no es, o sea, bajo el Imperio Romano, este principado no había salido del abismo. ¿Me van siguiendo? No era cuando se escribió el Apocalipsis, o sea, cuando escribió el Apocalipsis, cuando Juan el apóstol se encontraba bajo el Imperio Romano. Entonces, esa bestia ya existía en el tiempo del Imperio Romano, no había salido del abismo y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora, el Espíritu le comienza a interpretar al apóstol Juan quiénes son estos imperios y cómo van a sucederse uno tras otro a través de la historia. Dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya vimos que estas 7 cabezas son las que aparecen en la bestia, Apocalipsis 17, y que representan los 7 imperios de la historia que fueron gobernados por Satanás. Estas 7 cabezas son 7 gobernantes, y son 7 gobernantes, versículo 10. 5 de ellos han caído. A ver, pongan atención aquí. Babilonia, los medos y persas, los griegos, los babilonios, ¿y quién siguió después? Roma. 5 de ellos han caído y uno es, ¿quién es el que era? Roma. Cuando estaba Juan escribiendo el Apocalipsis. Babilonia, los medos persas, los griegos, Roma, y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia, que era y no es, en el tiempo de Roma, es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Vemos pues claramente entonces que el abismo es un lugar en el reino invisible, espiritualmente hablando, de las tinieblas, donde están confinados seres espirituales llamados demonios o principados satánicos
en prisiones de oscuridad. Y esta revelación bíblica nos enseña que ningún espíritu humano se encuentra en el abismo. El abismo es el lugar, la prisión de los demonios y algunos ángeles caídos. Veamos otro versículo en el capítulo 9 de Apocalipsis. Siempre tenemos que unir las piezas del rompecabezas en la Biblia para formar el cuadro claro. Apocalipsis 9. En la quinta trompeta vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave ¿de dónde? En la quinta trompeta, en el tiempo de la gran tribulación, un ángel va a bajar a esta prisión y la va a abrir completa. Imaginémonos esto. Son millones de demonios ahí encerrados. Va a abrirles la puerta de la prisión. Hagan de cuenta que ahorita abrían Santa Marta, Catitla y las prisiones federales, la cárcel de mujeres. Aunque sabemos que hay muchísima gente injustamente encarcelada, hay otros que sí merecen estar ahí. Pero imaginémonos que en el mundo entero se abrieran las puertas de las prisiones de máxima seguridad en todas las ciudades. ¿Qué pasaría, no? Pues vendría una invasión impresionante de seres humanos con experiencia de matar, de robar, de violar, etcétera, etcétera. Ahora imaginémonos a estos ángeles, a estos demonios, que los más grandes asesinos seres humanos parecen Pinocho comparados con ellos. Y en el versículo 10 de Apocalipsis 9, dice la Biblia, tenían colas como aguijones, como escorpiones, como aguijones, en sus colas el poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey, o sea, el jefe ahorita en el abismo de todos los demonios es un ángel. Tienen por rey, por gobernante, a un rey, a un ángel del abismo que se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. La palabra Apolión significa en el griego destructor. Y Jesús dijo en Juan 10, el enemigo viene para matar, robar y destruir. Por favor, todo esto que estamos enseñando tiene una correlación con la vida cristiana que tú y yo vivimos, porque estamos conociendo, decían los chinos, hay un libro en el chino que se llama El arte de la guerra, es famosísimo, inclusive en la Academia de West Point en Estados Unidos estudian el libro El arte de la guerra, que lo escribió un militar chino, estratega, y ahí es lo más famoso que escribió: conoce a tu enemigo si quieres vencerlo. Entonces la Biblia nos abre las cortinas, sobre todo en el Apocalipsis, para que podamos ver que el mundo que nos rodea, cómo está organizado, las estrategias que hay, las posibles peligros potenciales que están amenazándonos todos los días, a mí, a mi esposa, a tus hijos, a nuestros nietos, a tu trabajo, a nuestra salud, para que usemos las armas de la luz, las armas que Dios nos ha dejado, y cobremos conciencia que estamos en una guerra en este planeta Tierra que está a punto ya de decidirse para siempre, por toda la eternidad, cuando Jesús venga por nosotros. Pero ya el mundo ha llegado al abismo, ha llegado ya a un punto donde, decíamos en la conferencia anterior, ya no disciernen qué es el ser humano, ni qué es el sexo, ni qué es el género. La Biblia dice varón y hembra los creó, gato y gata, perro y perra, rinoceronte y rinoceronta, camello y camella, aves, águila y aguilucho, aves, peces, animales, seres humanos. Solo hay 2 géneros, hombre o mujer, macho o hembra, no hay más, no hay más. Y en el matrimonio es hombre y mujer. Y ahora en Massachusetts, en Estados Unidos, en Massachusetts acaban de legislar hace una semana el matrimonio entre 3 personas. Ahora, ¿quién sigue? 4, 5, todos contra todos.
El mundo ha llegado a un punto donde ya, ¿qué es la familia? No sabemos. ¿Quién puede decirnos qué es la familia? Vamos a inventar, no, hombre y mujer, no. Ahora 3 contra 4, 4 contra 5, 2 hombres contra 5 mujeres. Y cuando el mundo llega a donde ha llegado, donde las actas de nacimiento ya no dicen él o ella, sino X, y comiencen en México a enseñarles en las primarias a nuestros hijos o a nuestros nietos. Cuando tengas 5 o 6 años, escoge qué quieres ser. Un niño de 5 o 6 años preguntándole y diciéndole que él, sin conciencia todavía de su propia personalidad y de su propia vida, puede determinar qué es. Es un crimen de lo más vil que puede existir en la raza humana, la famosa ideología de género. Y si tienes ganas de meter también a las mujeres, Pepito, métete. Si te sientes mujer, imaginémonos nada más de eso. Cuando el ser humano llega a donde hemos llegado, es el síntoma más grande de descomposición que podamos tener. Ya no hay medicina, ya no hay nada para una raza humana que ha llegado a descomponerse y a corromperse como actualmente se encuentra el mundo entero. Ahora bien, veamos a continuación, ¿verdad? Que el anticristo, pues ya dijimos, va a ser un ser normal, va a ser un ser humano. La doctrina de la reencarnación no es bíblica. El anticristo le dará poderes satánicos, la bestia, el anticristo. Y es importante también que podamos nosotros recordar que todos los imperios, como acabamos de mencionar en la historia, Babilonia, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, no han podido ser gobernados por hombres. Antes del libro de Daniel existieron 2 imperios, porque del libro de Daniel se menciona Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, 4. Pero antes de Daniel no se menciona Asiria y Egipto. Entonces veamos cuáles son desde el Génesis hasta el final los imperios que han gobernado estos ángeles caídos: Asiria y Egipto, Babilonia, los persas, los griegos y los romanos. Y el próximo que va a venir van a ser una confederación de 10 naciones, que son los 10 cuernos de la bestia, que va a ser un G10 entre 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Pero vayamos rápidamente a Daniel capítulo 10 en el Antiguo Testamento para que veamos esto que estamos enseñando bíblicamente. Daniel capítulo 10 dice así, y repito, este es un pasaje único en toda la Biblia. Dice de Daniel, está el ángel Gabriel revelándole a Daniel el futuro, las profecías de Israel, y dice en el versículo 12, Daniel 10 del 12 en adelante. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas, ¿qué dice? El príncipe del reino de Persia se me opuso. El ángel que le está hablando a Daniel le está diciendo, Daniel, cuando te hincaste a orar y al descubrir que ya la cautividad babilónica estaba llegando a su fin y quisiste saber, Dios, ¿cuál es el futuro ahora para Israel? Yo bajé del cielo, Dios me mandó para traerte este mensaje. Pero ¿sabes qué, Daniel? Mire, fíjense aquí, cuando bajé del cielo, un principado satánico, en aquel tiempo eran los medos persas, cuando Daniel escribió esto, gobernando la mayor parte del mundo. Un ángel se me atravesó y le llama el príncipe de Persia y me impidió que yo bajara a traerte este recado.
Hubo una guerra cósmica en el cielo, invisible, que se estaba llevando a cabo mientras Daniel oraba. Y dice este ángel Gabriel: se me opuso por 21 días, por 3 semanas duró la guerra en la atmósfera terrestre. 3 semanas duró este encuentro, esta pelea sin límite de tiempo ahí en el cielo. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El arcángel Miguel, imaginémonos esto, el arcángel Miguel tuvo que intervenir para ayudar al ángel Gabriel a luchar contra el principado satánico de Persia, que estaba impidiendo que Daniel pudiera recibir la revelación de Dios. El primer principio espiritual que encontramos aquí es el siguiente: en el momento en que tú te pones de rodillas, en el momento en que cualquiera de nosotros nos ponemos de rodillas, en ese momento se inicia una guerra espiritual. En el momento que me pongo de rodillas: Señor, te pido por mis hijos, van a viajar mañana o están viajando ahorita, o te pido por esto, te pido por aquello. En ese momento, mi oración, tu oración, pone en acción los ángeles de Dios y también alborota el panal de abejas de los ángeles de Satanás. Y cuando oramos, ya la lucha no depende de nosotros, no es contra sangre ni contra carne. Ya se libra una batalla y el resultado se lo dejamos a Dios. Y Dios te puede contestar hoy mismo, dentro de 3 días, o dentro de 3 semanas, o tal vez dentro de un mes. Depende la intensidad con la que tú y yo oremos. Y cuando nos juntamos 2 o 3 para orar, y cuando nos juntamos como iglesia 20, 30, 50, 60 personas a orar por una misma cosa, imaginémonos el poder tremendo en el cosmos, espiritualmente hablando, que se llega a librar a través de la oración masiva de los santos de Dios. En Efesios 6, cuando todavía no cambian a Efesios 6, se los digo rápidamente, se describe la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Ponemos la armadura de Dios, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, la justicia, la verdad, etcétera, etcétera. Y termina en el versículo 18, Efesios 18, orando en todo tiempo por todos los santos, con súplica y oración. Una de las armas en la guerra espiritual es orar por nosotros. En el momento en que yo oro, yo le digo a mi esposa, me dice: oye, ¿cuántas personas tienes en tu lista de oración? Le digo: mira, me pongo a orar y por lo menos 10, 15 minutos diario antes de pedirle a Dios: ayúdame, Señor, dame para las enchiladas de mañana. Antes de cualquier cosa, Padre Santo, te alabo, te bendigo, te pido por mi esposa, nuestro matrimonio, bendícelo, Padre, líbranos de tentaciones, a nuestros hijos, te pido por este pastor, te pido por nuestros misioneros. Y comienzo a decir, tenemos que tener una lista, ¿verdad?, de personas que estamos orando. Cuando estamos orando por todas las personas, algo está pasando en todas esas personas. Esa energía, esas frecuencias espirituales les llegan a esas personas y actúan en esas personas, y al mismo tiempo, cuando oramos por alguien más, nos protegemos nosotros. Es un arma. Así como la fe es un escudo y como el Espíritu es la espada, la oración es y forma parte de la armadura de Dios. ¿Por qué Dios nos guarda y nos protege cuando nos olvidamos de nosotros y comenzamos a orar por los demás? Porque estamos saliéndonos de nuestro ego. Me estoy olvidando de mí y estoy preocupado por los demás. Y no hay mayor amor que el que da su vida por los amigos y el que piensa por los demás. Cristo crucificado en la cruz
Señor, Melele. Ay, Señor, me duele mucho las espinas, los clavos. Mira nada más, pobre de mí. Ay, Señor, pobre de mí. Padre, en ese momento, Juan, ahí está tu madre. María, ahí está tu hijo. En la cruz, en medio de sus sufrimientos, nunca pensó en él mismo. Estaba pensando en su familia, formar la familia espiritual. Al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jamás se centró en todo lo que él estaba sufriendo. En el último momento de su agonía estaba viviendo, preocupándose por los demás. Y a ustedes, bárbaros que me azotaron y que me rompieron la espalda y el pecho con los látigos de más de 25 cuerdas que tienen ahí con hueso y con plomo, y que se enrollaron y me pusieron y me han burlado y me arrancaron las barbas y me han dado de puñetazos. Padre, perdónalos. Perdónalos. Esa fuerza de Jesús de perdonar y de salirse del mismo es el poder más grande que Dios nos ha dado. Es el poder espiritual de tu vida. Cuando tú buscas venganza, me la vas a pagar. Se te regresa lo que le has deseado a esa persona. ¿Sabías eso? Tú maldices a una persona y deséale mal a cualquier persona, y ese mal que tú estás deseando se te regresa. Dice Romanos 12: no sean vencidos por lo malo, sino venzan el mal con el bien. No os venguéis vosotros mismos. Vean la sabiduría de Dios de cada mandamiento que Él nos da. No te vengues. Te violaron, te robaron. Padre, te pido que el que se llevó mi coche en la mañana lo bendigas, Padre. Bendícelo, Padre Santo. Es un ladrón tonto, quién sé por qué lo habrá hecho, yo lo bendigo. Y claro que si lo agarran, que lo metan a la cárcel y le llevo el evangelio, porque tenemos que pagar el mal y las consecuencias. Pero la amargura, nunca permitamos que nos gobierne el corazón, ni el rencor. Porque el momento en que tú perdonas a una persona, ¿sabes lo que pasa? A esa persona que tú estás perdonando, Dios puede tratar con ella, y Él trata mejor con esa persona que lo que tú le hubieras querido hacer. Por eso los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, hay alguien que no está echando demonios como nosotros, que caiga un rayo y que les caiga encima. Los apóstoles, ¿verdad? Manifestando lo que somos los seres humanos. Y Cristo les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Tú sabes de qué espíritu eres? Si lo sabes, perdona. Y eso que te cortas el lazo que te está como un cordón umbilical, cortas tu relación con la persona, porque vas a Acapulco y te sigas acordando de Chencha lo que me hizo, y de Chencho lo que me hizo, y te vas a Miami y Chencho, y te vas aquí, y ya llevas 3, 4 años trayendo esa persona que tú odias en tu corazón. No la has soltado, y no te das cuenta que te va a pasar lo que le pasó a Pepito en el cuento de Pepito, que trae aquí una tarántula, Pepito, y se acerca su amiguita y le dice: ¿por qué traes esta tarántula aquí? Y le dice Pepito: porque ando buscando a Chuchito para cuando lo encuentre se la voy a aventar y que le pique. Y le dice su amiguita: qué tonto eres, Pepito, antes que se la aviente y que le pique, te va a picar a ti primero. Así es el rencor, santos de Dios, y el odio y la amargura contra alguien. Antes de que tú puedas buscar que algo malo le pase y que le vaya como le vaya en feria, ya a ti te envenenó. Y Dios nos ha venido a librar de eso. Y eso es lo que Daniel hizo, por lo cual Dios mandó esta ayuda. Se puso a orar por su pueblo. Y luego dice, para terminar el versículo 20 de Daniel 10, Él me dijo, o sea el ángel: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, ¿sabes qué, Daniel? Ahorita la guerra es contra el principado que está gobernando a los medos persas, que fue el imperio después de los babilonios. Pero después de ellos, ¿quién venció a los medios persas? Alejandro el Magno.
Los griegos vencieron a los medos y a los persas. Y el ángel está diciendo, la guerra espiritual no va a terminar. Ahorita estamos luchando contra esto, pero cuando venga el príncipe de Grecia, tendremos que continuar luchando contra ellos. Y ahora la iglesia ya no lucha contra sangre y carne, ahora tenemos la espada del Espíritu, que es esto que tengo en mis manos, la Biblia. Satanás se acercó a Jesucristo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, escrito está la palabra de Dios. A sus ángeles manda, que dice el Salmo, que te avientes, escrito está. Te ofrezco todos los reinos del mundo y las mujeres y dinero y popularidad y todo lo que quieras, escrito está, no tentarás a tu Dios. 3 veces Satanás usó versículos del libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre. No me tientes, yo estoy primero esperando la cruz y después la corona. Y tenemos que entender eso. Estamos en una guerra espiritual, santos de Dios. Estamos ya al final de la historia, por favor, óiganme. Se acabó la historia, se acabó ya el echar relajo, se acabó ya. O tomas en serio a Dios ahora en tu vida, o ya no lo tomas jamás. Porque las oportunidades que Dios nos da, no nos las da muchas veces 2 veces. Y cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy te está hablando Dios, ábrele tu corazón y recíbelo en tu vida. Y dice Daniel 10:21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El arcángel Miguel es el principado que ayuda a Israel desde que Dios fundó esta nación. Y hasta este momento se ha convertido en una nación indestructible. En la historia nacieron los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos, los persas, Grecia, Roma, e Israel continúa vivo. Ahí continúa vivo, simplemente no son mejor que nosotros, los israelitas ni los judíos, simplemente es una forma en la que Dios nos representa para mostrarnos que ahora nosotros, que nos ha abrazado como su pueblo y como real sacerdocio en el cual somos los cristianos, lo mismo va a ser hasta nuestra vida. No se dormirá el que te guarda. La luna puede pasar y pueden pasar tinieblas y pueden pasar problemas y tribulaciones. No temas. Mi mensaje es: no temas, dice Dios. No tengas miedo de nada de lo que atraviese tu vida. Yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por corrernos la cortina del mundo espiritual y mostrarnos que detrás de millones de seres humanos se esconden también espíritus invisibles del bien o del mal. Has venido a nuestra vida abriendo los ojos para ver la luz. Tú que hiciste que de las tinieblas resplandeciera la luz, has hecho resplandecer en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Cristo en su faz, en su vida y en su resurrección. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque tú vives, Jesús, es la esperanza que tenemos, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de que te vamos a volver a ver y de que esta vida pasará. Todos tenemos que morir de alguna cosa tarde o temprano, pero vamos a morir en paz, sabiendo que te pertenecemos y que nada ni nadie nunca, jamás nos separará de tu amor en Cristo Jesús. En esta tarde, ustedes que nos ven por la televisión o los medios, redes sociales, ábrele tu vida a Jesucristo, entrégale tu corazón. Ya no tardes, no lo dejes para mañana.
Tú no sabes si mañana amaneces, ni yo tampoco. Cuando oigas su voz, dice la Biblia, no te endurezcas. Dile ahí desde donde tú estás: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Que me perdonas no por nada bueno que haya hecho, sino por tu gracia, por tu misericordia, porque me amas. Y yo sé que me amas. Y este amor quiero mantenerlo en mi corazón hasta el día que me lleves a casa. Te doy las gracias, Señor, por tan grande amor para mi vida. Y la corta vida que ahora me queda, quiero vivirla dando testimonio de tu gracia, de tu amor en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.